El Elíseo reveló la composición del nuevo gobierno francés liderado por el conservador Michel Barnier. Un gabinete más a la derecha que los anteriores y con la política fiscal en el centro de la agenda. Mientras la izquierda se moviliza en las calles de Francia. El gobierno de Líbano elevó a 37 el número de víctimas mortales por el bombardeo israelí en Beirut el viernes. Hezbollah confirmó que 16 de los muertos eran de la organización y los despidió en funerales masivos. En la Franja de Gaza, el ejército de Israel mató a 22 personas en un bombardeo contra una escuela que albergaba desplazados forzados desde otras zonas del enclave palestino. En menos de un año de ofensiva, Israel ha matado a más de 41.000 personas en la Franja de Gaza. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos las noticias en Francia, donde finalmente el Elíseo dio a conocer los nombres de los ministros que formarán parte del gobierno liderado por el conservador Michel Barnier. Se cierra así el proceso desatado, recordemos, tras las elecciones legislativas anticipadas en que la alianza de izquierdas llamada Nuevo Frente Popular resultó la fuerza más representada en la Asamblea Nacional. Precisamente por haber quedado excluida del Ejecutivo, la izquierda se manifestó hoy en las calles de Francia y adelantó que presentaría una moción de censura. Nuestra periodista Erika Olavarría nos amplía. Ya tenemos equipo ahora a trabajar con estas breves palabras. El primer ministro francés Michel Barnier, nombrado hace 2 semanas un primer ministro de derecha, se felicitaba en la red social X de por fin tener un equipo que fue muy difícil de conseguir dada la fracción política que hay en Francia tras las legislativas anticipadas de julio, que dividió al país en 3 bloques. Como se había rumoreado, será un gobierno de centro derecha con el macronismo y también ministros que vienen del partido de derecha, los republicanos de Michel Barnier. El más importante será el ministro del Interior, Bruno Retailleau, que es actualmente el jefe de los senadores de derecha. Los ojos también fueron para quién será el próximo ministro de Economía, dada la difícil situación económica que hay en Francia de deuda y déficit fiscal, pues ha sido nombrado Antoine Armand. Él es un macronista de primer minuto, pero muy joven, de 33 años, con poca experiencia. También será macronista el ministro de las Cuentas Públicas, pero ese cargo estará adjunto al del primer ministro de derecha, por lo que se puede presumir cuál será la línea económica del futuro gobierno. Esa será una de las prioridades. El partido Modem de centro, tradicional aliado del macronismo, puso en duda hasta último minuto su participación en este gobierno. Finalmente aceptaron, dijeron es mejor estar que no estar, aunque les molestaba justamente que no hubiera un equilibrio hacia la izquierda, pues finalmente se han quedado con las carteras de salud y relaciones exteriores. El único ministro de izquierda de este gobierno será el de justicia. Pertenece a aquellos políticos diversos de izquierda que no pertenecen justamente a ningún partido, pero se reconocen de esa sensibilidad política. El próximo gabinete, la primera reunión de gabinete de este nuevo gobierno será el lunes a las 3 de la tarde en el Palacio del Elíseo junto al presidente Emmanuel Macron. Cambiamos ahora de información, vamos hasta el Líbano porque el ejército israelí está atacando en estos momentos el sur del país. Precisamente el primer ministro libanés Najib Mikati canceló su viaje a Nueva York para la Asamblea General de la ONU debido a la escalada bélica en su territorio. Por otro lado, el Ministerio de Salud libanés elevó a 37 ya el número de víctimas mortales del bombardeo israelí de este viernes contra un barrio del sur de Beirut. Un ataque aplaudido por la Casa Blanca y que causó la muerte de 7 mujeres, 3 niños y 16 miembros de Hezbollah. En medio de nuevos ataques israelíes en Líbano, los miembros del grupo Hezbollah adelantan multitudinarios funerales para despedir a varios de sus miembros, dentro de los cuales se encuentran altos mandos asesinados durante los últimos días. Algo que prende todas las alarmas al interior del gobierno libanés. La situación de seguridad actual es peligrosa y crítica, y es necesario que todos los organismos de seguridad del Líbano vigilen de cerca las operaciones israelíes. Lo que se les pide a las fuerzas de seguridad y militares, y lo que harán, es vigilar de cerca cualquier movimiento sospechoso, cualquier movimiento que pueda despertar sospechas. En medio de los funerales, muchos protestaron en contra de las ofensivas israelíes, luego de que este 21 de septiembre los residentes de la capital Beirut se despertaran con los sonidos de nuevos ataques israelíes y la destrucción de varios edificios.
De igual manera, el ejército de Israel informó haber lanzado misiles de lanzacohetes en el sur del Líbano en medio de los crecientes temores de una guerra total del grupo proiraní con sede en el Líbano. Por su parte, el asesor de seguridad estadounidense Jake Sullivan expresó su preocupación ante una escalada del conflicto, pero se mostró satisfecho de que Israel diera de baja a Ibrahim Akil, alto mando de Hezbollah. Durante la última semana desde Tel Aviv se intensificaron las ofensivas contra Hezbollah y se le atribuye el ataque a Vipers y walkie-talkies que dejó al menos 39 muertos, mientras que civiles temen por su seguridad. La gente caminaba bajo la protección de Dios. Algunos iban y venían de sus casas, otros regresaban del trabajo, otros iban a recoger a sus hijas o hijos de la guardería. El gobierno de Benjamin Netanyahu dijo haber iniciado una nueva etapa de la guerra en Gaza, esta vez incluyendo a Hezbollah, el cual declaró la guerra a Israel el pasado 7 de octubre en solidaridad con Hamas. Y a raíz de estos ataques crece el temor entre la población libanesa a una nueva guerra abierta entre Israel y Hezbollah, como la de 2006, cuando el ejército israelí, recordemos, entró en territorio libanés tras la captura de 2 soldados israelíes por parte de Hezbollah. Mañana del 12 de julio de 2006, 2 soldados israelíes son capturados por Hezbollah en la frontera entre el Líbano e Israel. El grupo chiita propone un intercambio de prisioneros. Esto es parte del derecho de la resistencia para liberar a los detenidos en prisiones israelíes. Hezbollah ya había anunciado que este sería el año que liberarían a todos los prisioneros. La respuesta de Israel no tardó. El primer ministro Ehud Olmert declaró la guerra a todo Líbano, considerando que Hezbollah, con 2 ministros en el gobierno, contaba con el respaldo de Beirut. Líbano es responsable y Líbano sufrirá las consecuencias. Israel ve en este incidente una oportunidad para desarmar a Hezbollah, cuyas capacidades militares amenazan el norte del país. La operación Justa Retribución comienza con un intenso bombardeo. En el primer día, 40 ataques aéreos destruyen puentes, rutas, fábricas y centrales eléctricas, golpeando tanto a infraestructuras clave como a zonas residenciales. Tel Aviv impuso un bloqueo aéreo y marítimo y lanzó una operación terrestre en el sur del Líbano. Hezbollah respondió con cohetes que obligaron a miles de civiles israelíes a huir al sur. A pesar del dominio aéreo israelí, Hezbollah destruyó varios tanques Merkava y resistió en Ben Tishbal y Hiam, impidiendo que Israel controlara el río Litani. El 12 de agosto, la ONU aprobó una resolución para cesar las hostilidades que se materializó 2 días después. En 34 días, 1.200 libaneses fueron asesinados, incluyendo 270 combatientes de Hezbollah, además de 4.000 heridos y de 1 millón de desplazados. Del lado israelí se contabilizaron 162 muertos, incluyendo 119 soldados y 400.000 desplazados. Hezbollah salió fortalecido de la guerra por su resistencia, aunque muchos lo responsabilizaron de la devastación. En Israel, el fin de la guerra se consideró como una derrota. La promesa de Ehud Olmert de acabar con Hezbollah quedó incumplida. 3 años después, en 2009, Benjamin Netanyahu volvió al poder. Precisamente el presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusó a Israel de estar provocando la expansión de la guerra en la región a raíz de los recientes y consecutivos ataques contra el Líbano y reprochó la complicidad de Occidente con el gobierno de Benjamin Netanyahu. Una vez más, lamentablemente, Israel está llevando a cabo ataques no como un Estado, sino como una organización terrorista. El hecho de que ahora hayan lanzado ataques digitales en particular es una expresión clara y explícita de ello. Con estos ataques, Israel ha demostrado claramente que no tiene sensibilidad hacia los civiles y que intentará todos los medios para lograr sus propios y odiosos objetivos. En paralelo, este sábado el ejército de Israel ha matado al menos a 22 personas en un bombardeo contra una escuela en la ciudad de Gaza que albergaba decenas de desplazados forzados desde otros puntos del enclave palestino. Testigos citados por la cadena Al Jazeera describen lo siguiente: había sangre por todas partes, gente despedazada, trozos de su carne por las paredes y en nuestras caras.
La franja de Gaza continúa sumando muertes. En la ciudad de Gaza, ataques aéreos del ejército de Israel contra una escuela dejaron decenas de fallecidos. El establecimiento albergaba a personas desplazadas en el sur de la urbe. Sin embargo, desde Israel afirmaron que el objetivo era una base de Hamás que funcionaba ahí. Las mujeres estaban sentadas con sus hijos en el patio de recreo de la escuela. Los niños estaban jugando. De repente 2 misiles los alcanzaron. No pude soportarlo. No vi a un hombre herido. Eran todas mujeres y niños. Todas mujeres y niños. Que los países árabes se regocijen. Que se regocijen y aplaudan a Netanyahu y a los Estados Unidos de América. Otro ataque fue registrado en la ciudad de Han Yunis, también al sur del enclave. Un bombardeo que profundizó la desesperación de los civiles. Estaban durmiendo y sin previo aviso para evacuar la casa. Bombardearon la casa encima de ellos. Y todos los que estaban fueron martirizados. No hay ninguna zona segura, ni en Deir el-Bala, ni en Han Yunis, ni en ninguna zona de la Franja de Gaza. Según indican las cifras del Ministerio de Salud gazatí, más de 140 palestinos fueron asesinados por ataques israelíes en los últimos 3 días, 5 de ellos miembros de la cartera de Sanidad. Cambiamos de información, vamos a Estados Unidos porque quedan 45 días para las elecciones y se va intensificando cada vez más la campaña. El expresidente y candidato republicano ha dado un mitin en Carolina del Norte donde apoya al candidato a gobernador Mark Robinson, quien ha sido noticia estos días por los comentarios racistas y en particular a favor de la esclavitud que hizo en un foro de Internet hace una década. En el acto de campaña, además, Donald Trump rechazó la invitación de la cadena CNN para un segundo debate, una propuesta que Kamala Harris ya había aceptado. Kamala y su grupo han visto lo que está pasando con su campaña y no les está yendo bien. Y como acaban de anunciar hace un rato cuando yo bajaba del avión, les gustaría hacer otro debate. Aunque es un buen entretenimiento y mucha gente dijo, háganlo, es un gran entretenimiento. Yo ya he hecho 2. Uno con el corrupto de Joe Biden en CNN y el otro con Kamala en ABC. CNN fue muy justa. Creo que Joe fue expulsado de la carrera. Fue un golpe de Estado, por cierto, pero lo expulsaron de la carrera. Cerramos con noticias de la guerra en Ucrania, donde un bombardeo ruso contra la ciudad de Kryvyi Rih mató a un niño y a 2 mujeres, según informó el gobernador de la región. Otras 3 personas resultaron heridas y varios edificios quedaron afectados. Mientras tanto, las fuerzas rusas se acercan cada vez más a la ciudad de Pokrovsk, donde las autoridades ucranianas decretaron toque de queda a las 3 de la tarde. Desde ahí, nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos amplía. Han pasado las 3 de la tarde y ya ha entrado en vigor nuevamente el toque de queda en la ciudad de Pokrovsk. Este es el toque de queda más temprano actualmente en todo Ucrania, que si bien muchas ciudades del Donbass, por ejemplo, empiezan estas restricciones al anochecer, algunas veces a las 7, algunas veces a las 9, el resto de Ucrania, muchas de ellas después de la medianoche. Este es el más temprano y esto es solamente consecuencia de la cercanía del frente de batalla de esta ciudad, que nadie realmente pensó que fuera a estar tan cerca y tan amenazada por las fuerzas rusas, especialmente a comienzos de año. Y realmente cuando se le pregunta a los analistas, a los militares y a los soldados que pelean en esta zona, se les pregunta qué ha pasado para que lleguen tan cerca a esta ciudad de Pokrovsk, y aseguran que hay muchísimos motivos, especialmente uno de ellos es escasez de personal en las fuerzas ucranianas. Si bien ha habido una movilización durante el año cuando ha habido recambio en las brigadas y esas personas que llegan nuevas no tienen ni la experiencia ni el conocimiento a una batalla que es extremadamente fuerte en los frentes de batalla, y también problemas en las comandancias, en la comunicación entre las brigadas. Muchos de estos comandantes son nuevos, aprendieron su labor durante esta guerra que se extiende desde febrero de 2022 y han habido bastantes problemas. A esto se suma la falta de munición, especialmente a comienzos de año cuando la ayuda internacional no llegaba. Ellos aseguran que tienen mucha menos munición que siguen teniendo las fuerzas de Moscú, y también estrategias que tienen las
las fuerzas rusas, en que mandan cada vez pequeños grupos de hombres, van adentrándose en lugares y van encerrando a las fuerzas ucranianas y van avanzando rápidamente hasta el punto de que era imposible de pensar, como aseguraba meses atrás. Muchos incluso piensan que esta ciudad puede convertirse en una nueva Bakhmut y que la batalla no está muy lejos de aquí. Hasta aquí las noticias. Gracias por su atención. Ya regresamos.